Bien, mis estimados, continuamos, son las 6:28 acá en la 92.5 FM, su radio comunitaria, y hoy pues en este su programa Reflexiones estamos abordando el evento de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, en el que decíamos en nuestro segmento anterior que el Dios Todopoderoso, el Padre, en ese evento de crucifixión mostró pues su amor, mostró su misericordia y mostró su bondad. Y como base escrituraria usamos el capítulo 3 del Evangelio según San Juan en su versículo 16, que dice pues allí que Dios, ¿verdad?, amó tanto al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También usamos Romanos 5:8, que dice, ¿verdad?, que Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Jesucristo murió por nosotros. Con ello, pues, fue suficiente para establecer esta verdad y compartirla en esta hermosa tarde con cada uno de ustedes. Pero seguiremos pues mostrando cómo nuestro Dios mostró en ese evento de crucifixión más de su ser divino. Y es que en esa cruz nuestro Señor estaba mostrando también su ira, su enojo contra los pecadores, su enojo contra una humanidad descarriada, contra una humanidad desafiante, contra una humanidad blasfema, contra una humanidad en rebeldía al señorío y al gobierno del Rey del universo. Dios estaba mostrando su amor, pero también estaba mostrando su ira. Pero su ira, ¿verdad?, no la derramó sobre la humanidad, sino que la derramó sobre su santo y divino Hijo, sobre el Señor Jesucristo. Y esta es una doctrina que se halla en todo el conjunto doctrinar, valga la redundancia, de la Biblia. Dios es provocado a ira, el pecado provoca ira, provoca a enojo a nuestro Dios. Se observa en las Escrituras, ¿verdad?, que hombres tales como Nadab y Abiú, el mismo rey David, la nación de Israel, como pueblo colectivo, provocaba ira al Señor con su pecado, y Dios luego actuaba en castigo para con ellos. Así pues, nuestro Señor Jesucristo está cargado en la cruz, ¿verdad?, con todo el pecado de la humanidad, al punto que dice el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, él dice que el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Al estar nuestro Señor Jesucristo en esa condición tan horrenda, tan fea, tan asquerosa delante de Dios, al punto que es comparado con el mismo pecado, el Señor Dios Todopoderoso derrama su ira, es decir, derrama su castigo. ¿Por qué? Porque este es un término, la ira es un término que en la Biblia nos permite o se usa para comunicar el hecho de que Dios, por la incomodidad que le produce el pecado, Él lo castiga, porque el pecado es desafiante a Dios, porque el pecado es rebeldía ante Dios, porque el pecado es insultante, es blasfemo a nuestro Dios. Así pues, mis estimados oyentes, también hallamos que además de que Dios mostró su ira en la cruz del Calvario y la derramó sobre nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios también, nuestro Padre, en ese evento mostró su sabiduría inigualable, incomparable, aquella sabiduría que solo reside en Él. Y esto lo hizo, ¿verdad?, según Colosenses capítulo 2, versículo 15. Dios, vamos a leer este versículo para que ustedes vean cómo la grande sabiduría de Dios se estaba mostrando en ese evento de crucifixión. Dice así Colosenses 2, capítulo 15: y despojó a los principados y a la potestad, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz,
donde el Padre triunfó. El Padre triunfó en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, porque con ese evento Él estaba venciendo a todas las entidades espirituales de maldad. Él estaba venciendo la muerte y Él estaba venciendo de una vez por todas el poder del pecado en la vida de cada uno de aquellos que luego iban a ejercer fe en nuestro Señor Jesucristo y se someterían a su divino gobierno. Y vamos a explicar un tanto de cómo ocurrieron estas cosas. Bueno, la muerte es la sentencia de Dios a la desobediencia del ser humano. Y el ser humano, ¿verdad?, estaba en una condición en la que no podía obedecer a Dios. Él estaba en una naturaleza que solo lo inclinaba a desobedecer a nuestro Dios. Y con ello, pues, solo se le podía dictar sentencia en el justo tribunal de Dios. Se le podía dictar la sentencia de muerte. Entonces, nuestro Dios, ¿verdad?, por la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, trae la libertad al hombre que ejerce fe en nuestro Señor Jesucristo, impartiéndole una nueva vida, impartiéndole una vida, una naturaleza nueva, una naturaleza santa, una naturaleza justa, una naturaleza que le permite al hombre obedecer a Dios. Y con esto pues Dios vence la muerte, Dios vence el dominio del pecado. Es por ello que nuestro Señor Jesucristo dice: al que el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre del pecado, libre de la condenación y libre de toda entidad espiritual de maldad. Es por ello que también Lucas escribe en el libro de los Hechos que conociendo al Señor Jesucristo sean librados, ¿verdad?, del reino de la potestad de Satanás y sean transferidos al reino justo del Señor Jesucristo. Así pues que, mis estimados, esta porción de las Escrituras nos permiten observar cómo nuestro Dios hizo en la crucifixión del Señor Jesucristo una jugada maestra, una jugada sabia por la cual Él venció a aquel que tenía el imperio de la muerte, es decir, a Satanás. Venció el pecado y venció todo dominio de Él sobre cada uno de aquellos que vienen y ejercen fe en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a corroborar esto leyendo otra porción de las Escrituras, a saber, Hebreos capítulo 2, versículo 14. Vamos a buscar acá Hebreos capítulo 2, versículo 14, para que leamos las Escrituras y sean ellas pues las que nos alumbren el entendimiento y comprendamos la santa doctrina de nuestro Dios. Hebreos 2:14 dice de la siguiente manera, esta es la Reina Valera, dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Vean eso, hermanos, vean, vamos a leer este hermoso versículo otra vez. Así que por cuanto los hijos, es decir, ¿verdad?, los hombres participaron de carne y sangre, estos son hombres, Él también participó. ¿Quién? Jesucristo vino a participar de carne y sangre, de un cuerpo de carne y sangre, para destruir por medio de la muerte. ¿Cuál muerte? La muerte de nuestro Señor Jesucristo en ese evento espiritual que se conoce como la crucifixión. Dice, y por medio de la muerte derrotar al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo. Es por ese evento espiritual, ¿verdad?, que Dios sabiamente venció al diablo, venció al pecado y venció la muerte. Con esto se nos muestra lo grande, lo precioso de la sabiduría de nuestro Dios, quien es digno de aprender de Él, quien es digno de ser imitado, mis estimados oyentes. Vamos pues a escuchar otra hermosa canción en tanto que usted está allí en casa revisando estos pasajes, porque un buen estudiante de la Biblia, un buen estudiante de Dios, un buen discípulo de Cristo, recurre pues a su palabra, a la palabra escrita. Vamos a escuchar otra hermosa canción y ya volvemos, mis estimados.